sirve. No nos dejemos guiar por eso. Comisión Federal de Competencia Económica, lo mismo. No me gusta hablar de lo que no sé, les voy a hablar de lo que sí sé. La Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos son entes que justamente eso, defienden los derechos humanos. Y créanme que son una piedra en el zapato de las autoridades a las cuales investigan. Y tiene una particularidad: cuando emite una recomendación, no la emite sobre un sujeto, sino sobre el Estado. Son entes que incomodan mucho. ¿Qué se trata siempre? De que las personas que estén como titulares de esos órganos, pues que sean cuates, de preferencia. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Creo que más o menos lo hemos escuchado, ¿no? Evalúa la pobreza y cuestiones de ese tipo. Fíjense que esta es la única diferencia que yo encontré. Me parece que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado es un ente que más o menos todos los ciudadanos tenemos identificados y sabemos que se dedican a la investigación de los delitos. No castigan, es el ente que investiga. Entonces, ese es el ente que más o menos todos conocemos. Instituto Federal de Telecomunicaciones, ni idea. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Me parece que el INEGI sí es un poquito más pop, voy a utilizar esta palabra. Lo conocemos, sabemos que hacen estadísticas, hemos tenido contactos con sus representantes, van, nos tocan a nuestra casa, al menos sabemos que hacen censos. Entonces es una institución hasta cierto punto amigable que hoy no está tan amenazada. Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta está tanto a nivel nacional como a nivel Veracruz. Y vaya, hace rato que platicaba con el doctor Rigoberto, comentábamos, esta institución es importantísima. Lamentablemente como ciudadanos no la utilizamos. ¿Quiénes las utilizan más? Los académicos, los reporteros, o como hace rato que estaba viendo una entrevista, decía un titular de una universidad nacional, no voy a decir su nombre, pero hablaba, decía que las autoridades prácticamente, cuando les llega una solicitud de acceso a la información, prácticamente lo ven como un acto de molestia. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ocultar una información que es pública? ¿Por qué me interesa ocultar cuánto gana fulanito? ¿Por qué me interesa ocultar que las toallas que compró un presidente que utilizaba botas eran carísimas? ¿Por qué me interesa ocultar que un presidente que utilizaba un copete, su esposa tenía una casa gigante? ¿Por qué voy a ocultar eso? Si es con dinero que me gané bien habido, no debería haber ningún problema. El problema es cuando se utiliza el erario público. Esta es una de las instituciones, se los digo en particular, que más me gustan. Y les voy a decir otra particularidad. Hace unos días estaba en una institución, esto es un caso práctico, y me llegan 3 requerimientos de 24 horas de unos recursos. Un titular que tuve decidió que ni siquiera bajó la solicitud y contestó que la información que iba a dar, la información no la iba a dar, porque el que solicitaba esa información no era parte. Imagínense, esta es una de las particularidades de este sistema. No necesitas ser parte en un asunto para solicitar una información. La información es pública y la puedes solicitar. Ya comentábamos el Instituto Nacional Electoral. Fíjense, estas son algunas de las características de esos órganos. Para empezar, tienen un rango constitucional. Esto es muy importante, porque para que sean modificados o extinguidos se requiere justo eso, una reforma constitucional con una mayoría calificada. Tienen autonomía de los poderes, pero aquí viene algo muy importante: tienen autonomía normativa, es decir, ellos tienen su propia legislación. Pero no solo eso, la pueden modificar y tienen capacidad de autorregularse. Esto es muy importante. Si yo dependo de otro poder que regule mi estructura, pues no soy independiente. Pueden configurarse y tienen patrimonio propio. Por eso,
muchas veces las legislaciones ocupan un candado. ¿Cuál es ese candado? Que el presupuesto de ese ente, en algunas ocasiones, es de un porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque si yo no te puedo controlar de manera económica, ¿sí?, te puedo apretar. Entonces puedo reducir tu presupuesto. Si estuviéramos en algunas otras materias, se le llamaría violencia económica. Bueno, vamos un poquito más rápido. Tienen una función específica, especializada y técnica. Por ejemplo, hay un proyecto en el cual se plantea que en este caso el INAI sea absorbido por la Auditoría Superior de la Federación. Son funciones totalmente ajenas. Estos institutos tienen unas funciones muy específicas y técnicas, y en su configuración requieren de una carrera. Para que yo pueda ingresar, necesito pasar ciertos exámenes, y para que yo pueda trascender, necesito especializarme. Pueden promover, esto es muy importante, controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad. Es decir, cuando haya controversia entre un ente y otro, en donde se invada una competencia, o contra leyes. Si una ley es inconstitucional, pueden promoverla. Esto es actual. Diputadas y diputados conocen para trámite de publicidad el dictamen que plantea la extinción de 7 organismos autónomos. 6 de noviembre de 2024. El documento de reforma deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos que se encuentran ahí de la Constitución Política. Organismos que se proponen extinguir. Instituto Nacional de Transparencia, les decía, se plantea que lo absorba la Auditoría Superior de la Federación. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Comisión Nacional de Competencia, la Comisión de Mejora Continua para la Educación. Esta, fíjense, es muy interesante. Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación. ¿Sí? Una pregunta. Esta la va a absorber la SEP. O sea, yo mismo me voy a evaluar cómo está la educación. Propongo entonces que ahora los alumnos les entreguen su examen y ellos mismos se califiquen. ¿Qué les parece? Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los argumentos. El dictamen dice: ahorros que se generan con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aquí me sonan dos cosas, me hacen ruido. Ok, vamos a ahorrar. ¿Quiere decir que las pensiones necesitan más presupuesto? ¿Que no estaban garantizadas? ¿Necesitamos más dinero? Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Bueno, se respetarán los derechos laborales de las personas de base. Sin embargo, les quiero comentar algo. Tengo conocimiento que un instituto estatal que cuenta con 90 empleados, absolutamente todos son de confianza, y el 30 les vence su contrato. Entonces, ¿qué hay que respetar? Las reformas también extinguen los organismos autónomos estatales. Fíjense qué curioso. Si se extinguen los órganos estatales, mi pregunta es: ¿serán absorbidos por otros o simplemente se extinguen? Todavía no es claro. Asimismo, otorgan al INE la competencia para conocer de asuntos relacionados con el acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Dice, el artículo 134 establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas, ocupacionales, y se van a evitar duplicidad de funciones. ¿Se acuerdan que hace un rato les comenté que esa es una de las particularidades de los entes autónomos? Se pueden autorregular. Si se adecuarán ahora, ¿qué quiere decir? Yo puedo modificar a mi antojo esas estructuras. Vamos a ver. Artículo 123. Define que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y los servidores, así como los que se suscitan entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el Tribunal de Disciplina de Justicia. ¿Es así? Fíjense que hasta hace poco yo había escuchado mucho de que las palabras crean realidades, y yo no creía mucho en eso.
Yo creo que la realidad es una y el derecho la regula. Sin embargo, creo que le encuentro sentido en esa palabra. Fíjense, antes se denominaba Consejo de la Judicatura, ahora es Tribunal de Disciplina Judicial, y subrayé disciplina. Es decir, al que no se discipline, ¿sale? Es muy importante, ¿eh? Las palabras, créanme que hoy me doy cuenta. Vamos a ir cerrando poco a poco. Democracia. ¿Por qué es importante los organismos autónomos? Y aquí lo cierro. Cuando estaba yo preparando la clase y busqué esa palabra, les digo algo, encontré demasiados significados. Entonces hice lo que a mí me enseñaron en la universidad. Me fui a mi diccionario jurídico, que tendrá como 20 años el libro, pero ahí está, y encontré esta definición. Demos, pueblo. Ya quedamos en que el pueblo somos todos. Y kratos es fuerza, poder o autoridad. ¿Quién es el pueblo? Los buenos, los malos, los feos, los guapos, los ricos, los pobres. El pueblo somos todos. Kratos, fíjense, fuerza. Yo les pregunto si vivimos en un estado de democracia. ¿Fuerza para qué o para quién? ¿Realmente de qué tenemos fuerza? ¿En qué la podemos emplear? Poder, ¿de qué tenemos poder? Les voy a decir algo. Realmente el poder que nosotros tenemos es al interior de nuestros hogares muchas veces. Afuera prácticamente siempre tenemos que recurrir a la autoridad o a alguien más. ¿Y autoridad sobre quién? Yo creo que esa hoy en día la ejercen los padres sobre los hijos, y hasta cierta edad. Entonces, hoy en día yo les diría, para mí la democracia es esto, la capacidad de elegir basada en la información. Fíjense esto, mamá, ¿qué preferirías que te dijera? ¿Que me secuestraron o que reprobé la materia? Esto que parece un chiste ejemplifica qué es la democracia. Muchas veces elegimos entre el malo y el menos malo. En esta frase se encierra una trampa. ¿Qué preferirías? Pues la realidad es que al niño no lo secuestraron porque el niño le está diciendo a la mamá. Y si ese fuera el caso, estoy eligiendo entre dos cosas peores. Quiero que te secuestren y quiero que salgas bien en la escuela. Pues eso es lo mismo que tenemos que pedirle a nuestros servidores públicos. No es de que uno robó menos y otro robó más. Es que no debes de tomar nada. Y en eso se basa la capacidad de elegir. Nosotros podemos elegir con base en la verdad. Si nosotros sabemos la verdad y tenemos ese conocimiento, nuestra elección es verdadera. Puede ser es buena o mala, pero estará basada en la verdad. Les voy a decir algo. Yo como me he dedicado tanto en la academia como en la calle a la política, y aquí yo hice este concepto capacidad de autosuficiencia, me doy cuenta, y analicen ustedes, al comerciante es ajeno a la política. ¿Por qué? Porque no le gusta. Porque el comerciante tiene capacidad de autosuficiencia, porque dice, a mí con que no me molesten, a mí con que no me vengan a molestar, con que no me metan otro impuesto, a mí ni me toquen, con que hagan su trabajo. Y eso para mí hoy en día es democracia. ¿Cuántos de nosotros hoy somos autosuficientes? Incluso véanlo a nivel personal, hasta en una pareja. Cuando nos volvemos dependientes de alguien, perdemos nuestra autonomía y nos volvemos esclavos, como el ejemplo que les dije al principio. Esta capacidad de autosuficiencia, cuando yo no necesito del político que me venga a proveer, es la verdadera libertad. Y en la libertad podemos encontrar una verdadera democracia. Un pesimista ve una dificultad en una oportunidad. Un optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Esta clase que les preparé el día de hoy y que el maestro Rigoberto me hizo favor de quitarme, es justo eso. Les voy a decir algo. Estos 7 entes autónomos que les platiqué
se van a extinguir, no tengo la menor duda. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Les voy a decir algo, la vida, la política, absolutamente todo es cíclica. Esto va a pasar, pero en algún momento como sociedad nos vamos a dar cuenta que necesitamos de entes que nos protejan. Nosotros no somos el Estado. Si nosotros fuéramos el Estado, no necesitaríamos de un documento que nos proteja en contra de los actos del Estado. La Constitución es el documento que a nosotros nos protege como ciudadanos de una minoría que ejerce el monopolio de la violencia. Eso es el Estado, que no nos confundan. Nosotros, inclusive siendo trabajadores del gobierno, no somos el Estado. Porque el Estado es su naturaleza, violentar los derechos humanos de las personas. Y por eso necesitamos organismos, leyes, pero sobre todo que estemos unidos para protegernos en contra de ello. Muchas gracias.